bueno. Este panel se llama el forjador ambiental, porque el día 2 de diciembre este día se hizo para eso, es decir, que lo estamos celebrando en el día de hoy. Vamos entonces a pasarle el micrófono a nuestro compañero Raúl para entonces que introduzca los panelistas. Raúl. Pues bien, muy buenas noches a todos. Gracias por estar aquí, especialmente, ¿verdad?, nuestros distinguidos invitados. Entonces, con motivo pues a este día de forjadores ambientales, ¿verdad?, y hacer una buena representación, pues, que son forjadores ambientales, personas preocupadas por el medio ambiente, ¿verdad?, que tuvieron su motivación en algún momento y la llevaron pues a un gran nivel. Aquí está. Tenemos en primer lugar al maestro Sixto Inchaustegui Miranda, quien es biólogo, profesor universitario, investigador, consultor ambiental y especialista en herpetología, es decir, que es un experto en reptiles y anfibios. También es miembro, fundador e investigador del Museo Nacional de Historia Natural, profesor Eugenio de Jesús Marcano, cofundador del Grupo Jaragua y del Centro para la Conservación y Ecodesarrollo de la Bahía de Samaná y su entorno, conocido como CEPSE. Por otro lado, pues tenemos a la doctora Domenica Ramos, quien es licenciada en Química con maestría y doctorado en Ciencias especializadas en Química Orgánica. Es profesora de Química, de Ciencia de los Alimentos y Ciencias Ambientales. Fue profesora en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra desde el 1971 hasta el 2018. También participó en la elaboración de la Ley Forestal 118/99 y la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales 7400. También en la preparación del pensum, la licenciatura en Ecología y Gestión Ambiental de la Pucamaima, y es miembro de la Sociedad Ecológica del Cibao desde 1981, de la cual ha sido presidente pues, en varias ocasiones. Y finalmente tenemos también a nuestro querido ingeniero Domingo Rodríguez, ingeniero agrónomo, egresado del Instituto Politécnico Loyola, con un magíster en Gestión Ambiental de la Pucamaima. Profesor universitario en Ciencias Ambientales de la misma universidad, presidente también de Natura S.A., que es una empresa de servicios agrícolas, forestales, paisajísticos y establecimientos de áreas verdes. También es miembro fundador del Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago y de nuestra querida Sociedad Ecológica del Cibao. Así que con ustedes damos inicio a este encuentro semanal educativo de nuestra SOESI, dando el paso al maestro Sixto, donde los panelistas, ¿verdad?, nuestros expositores pues estarán comentando sobre sus experiencias como forjadores ambientales. Aquí están mis chicos saludando, dile hola. 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 Pues dando a conocer su experiencia en este recorrido en pro del medio ambiente. Adelante, maestro. Muchas gracias. Doy las gracias formales a la SOESI por habernos invitado a participar como Grupo Jaragua y ya luego en mi persona, en representación también de lo que es esta organización. Para comenzar hablando, me gustaría dedicar los primeros 2 o 3 minutos de mi participación en tratar de ubicarnos en el contexto donde surge mi involucramiento formal con la organización conocida hoy en día como Grupo Jaragua. Como yo creo que muchos, si no todos ustedes conocen, yo soy biólogo. De hecho, soy de la primera promoción de biólogos del país y de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
Y como biólogo, llegué a estudiar biología porque desde que tengo uso de razón me han interesado mucho los animales y el medio ambiente. Disculpen los ruidos de la calle que no lo puedo evitar. Eh, entonces, como biólogo, tuve la oportunidad de vincularme con personas que estaban interesados no solamente en la biología como desarrollo de la biología como una ciencia, sino también en la gestión, en la conservación y el manejo sostenible de los recursos. De manera particular, yo en el segundo semestre de la universidad me topé con una señora, la doctora Sofía Jakovka, que en su momento yo no sabía quién era, vino como asesora para la creación de la carrera de biología en la UAS y se quedó a vivir en el país. Muchos la conocieron, una gran persona y una gran investigadora, y me llevó a donde Elisa Bonilla Calventi, en lo que era el IBIMA en ese entonces. De manera que desde muy temprano yo tuve contacto y participación como voluntario en los trabajos que se hacían en el Instituto de Biología Marina en ese momento. Y tuve contacto con todo lo que era, por un lado, investigación, pero por otro lado también conservación y gestión sostenible en los intentos que se hacían desde esa época. Cuando llegamos a la década de los 80, en el año de 1980 justamente, se hizo un evento importante sobre conservación que fue organizado por el Centro de Biología Marina, CIBIMA, de la UAS, en la cual se tuvo participación internacional de personas relevantes de organizaciones como la WWF, la UICN y otras. Y esto ayudaron a expandir un poco la visión que uno tenía sobre el medio ambiente y sus problemas. Para esa época también ya la UN lanza su estrategia de conservación, que fue una estrategia para la conservación del planeta Tierra. No sé si algunos de ustedes la conocieron, la conocen o la recuerdan. Y todo esto, digamos, que fue avanzando. Esa década del 80 trajo un fortalecimiento de lo que era un cambio de lo que era el Departamento de Caza y Pesca de la Secretaría de Agricultura, que estaba hecho a la usanza de los antiguos departamentos de caza y pesca de Estados Unidos y cuya ley era una ley que era evidentemente mal copiada de la ley de Cuba, porque se habían transcrito literalmente algunos términos en referencia a especies de la fauna que son muy cubanos y que en República Dominicana nunca se han usado. Y era una ley que básicamente decía que cocodrilos, culebras y todas esas alimañas había que perseguirlas y matarlas. Entonces se dio un cambio en los 80, a principios de los 80, cuando se reforma y se pasa a el Departamento de Vida Silvestre de lo que era entonces la Surena, Subsecretaría de Recursos Naturales. Y al mismo tiempo estaban pasando otras cosas, se estaba trabajando en el Museo de Historia Natural. Yo tuve también la oportunidad de participar desde el principio en todo lo que estaba pasando con relación al museo. Conocí desde también al mismo tiempo que conocí a la profesora Calventi, al profesor Eugenio Jesús Marcano, con el cual tuve la oportunidad de salir y compartir y aprender viajando por muchas partes del territorio nacional. Entonces todo ese contexto un poco de lo que estaba pasando pues nos llevó, se creó la Dirección Nacional de Parques, se crearon los primeros parques nacionales y se produjo ya para mediados, más de mediados de la época, el plan de manejo del Parque Nacional Jaragua, que si no me equivoco fue el segundo plan. El primer plan que se hizo para un parque nacional en República Dominicana fue el del Parque Nacional del Este, que fue contratado por una firma consultora de una señora que en aquel entonces tenía mucho prestigio. Pero el primer plan, digamos, verdaderamente aplatanado fue el plan de manejo del Parque Nacional Jaragua, que se hizo con el apoyo de la cooperación alemana y también en su momento de WWF. Participamos en ese entonces como ya universidad, Departamento de Biología de la Universidad Autónoma y también como Museo de Historia Natural. Y cuando se
terminó de publicar el plan de manejo del Parque Jaragua, surgió entonces una inquietud entre algunos de los que habíamos participado como técnicos, perdón, de cómo seguir. Ya teníamos una dirección de parques, teníamos una ley de parques, pero también nos estábamos dando cuenta de que habían muchos impactos sobre nuestro medio ambiente y muchos impactos sobre las especies. Ya estábamos hablando desde el evento del 1980 de especies en peligro y especies amenazadas. Y entonces teníamos esa preocupación de cómo canalizar esfuerzos para tratar de tener algún impacto que fuera significativo. En eso, un grupo de algunos de nosotros, de los técnicos que habíamos participado en el plan de manejo del Parque Nacional Jaragua, nos reunimos informalmente y exploramos perdón, varias opciones. Después de reflexionar, discutir, de conversar con varias organizaciones que ya existían. Recuerdo sobre todo que nosotros fuimos a la Fundación Progresio y Merilio Morel, que había sido director de parques, estaba como director ejecutivo de la Fundación Progresio y nos dijo que en su momento la Fundación Progresio no estaba interesada y no estaba dentro de su misión institucional de trabajar con áreas protegidas. Entonces, tratamos primero de no tener que crear o proceder a crear una nueva institución, pero básicamente con las instituciones que consideramos que podían, a las que nos podíamos unir, pero sobre todo con el propósito de trabajar por las áreas protegidas y de manera particular el Parque Nacional Jaragua, nos dijeron que en ese momento no tenían el propósito de hacerlo. De manera que así es como surge entonces el nacimiento del Grupo Jaragua en el año 1987. También tuvimos muchas deliberaciones de si deberíamos de tratar de formar una organización que estuviera enfocada a trabajar en todo el territorio nacional o si comenzábamos primero por un parque nacional con el que estábamos de alguna manera más afines y allegados, que era el Parque Nacional Jaragua. Entonces finalmente primó esta idea y entonces así surge el Grupo Jaragua en el año 1987 y luego de 2 años de unos cuantos tropiezos se consolida y se establece legalmente, se incorpora legalmente en el año de 1989. El Grupo Jaragua es una organización que surgió totalmente desde abajo, o sea, no tuvo ningún financiamiento externo, no fue promovido por ninguna organización, tuvo cooperación de los técnicos que estaban en ese momento de la cooperación alemana del DED, en particular Jürgen Cervenka. Pero no hubo un financiamiento como otras organizaciones que tuvieron ya la oportunidad de tener algún financiamiento para comenzar a establecer la organización. Entonces así surge el Grupo Jaragua, que ha estado trabajando ininterrumpidamente desde el 1989 hasta este momento. Entonces, a lo largo de este tiempo, el Grupo Jaragua ha ido evolucionando como prácticamente todas las instituciones y todas las cosas de la vida. Comenzamos concentrados a trabajar en el Parque Nacional Jaragua solamente. Luego, cuando surgió la oportunidad de que se creara la Reserva de Biosfera Jaragua Bauruco Enriquillo, pues nos integramos a trabajar, ya que también teníamos experiencia previas trabajando de manera particular en el lago Enriquillo. Y entonces el Grupo Jaragua expandió su ámbito de trabajo y ya luego por diversas razones se expandió a trabajar con énfasis principal en la zona de la Reserva de Bauruco, Jaragua, Enriquillo, pero en otros lugares del país también. Sobre todo porque el Grupo Jaragua con los años pasó a ser miembro de la UICN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y es el socio dominicano de la organización BirdLife International, que son las dos organizaciones que más han trabajado con las AICAS, las áreas de
importancia para la conservación de las aves y los KBAs, las que hoy en día con más fortalecidas, las Key Biodiversity Areas, o áreas de importancia para la biodiversidad. Entonces, en ese sentido también nos hemos involucrado a trabajar con esto. El Grupo Jaragua como organización se define a sí misma como una organización que trabaja basada en la ciencia y junto a las comunidades locales. Nosotros creemos firmemente que el trabajo de conservación debe ser un trabajo que se haga basado en el mejor conocimiento que nos ofrezca la ciencia. Y tratamos siempre de que así sea. De hecho, esa es una fortaleza y a la vez una debilidad del Grupo Jaragua, ya que a lo largo de sus años de historia ha estado conformado principalmente por personas del área de la ciencia, casi todos biólogos. Entonces eso tiene sus ventajas. Nosotros trabajamos en investigación, nosotros tenemos, yo creo que sin querer ser pretencioso, el Grupo Jaragua tiene más publicaciones en revistas indexadas que muchos institutos de investigación de universidades del país. Entonces, eso es la línea general en la que trabajamos. Las dificultades que encontramos, aparte de las dificultades que son, podríamos decir, transversales al país nuestro, los problemas de la debilidad institucional, que es un problema eterno, que parece que no lo vamos a resolver nunca, a menos que no venga una madrina con una varita mágica, que no creo que aparezca. Entonces, una de las cosas que se ha visto, y no que lo decimos nosotros, es que las ONGs representan instituciones estables hasta ahora. Las que estamos aquí sabemos de ello, todos tenemos muchos años trabajando en estos menesteres y nos mantenemos a través de los años, con diferencia de que aunque las instituciones del Estado son estables como instituciones, pero tienen muchos cambios de direcciones de políticas amplias o de políticas particulares dependiendo de los cambios de la administración pública, lo cual afecta obviamente todos los trabajos que se hacen. Entonces, uno de los mayores escollos es siempre el nivel de financiamiento. Como una institución que básicamente trabaja mucho, pero depende mayormente, en su gran mayoría, depende del financiamiento por fondos recibidos para llevar a cabo, implementar y ejecutar proyectos de investigación y proyectos de conservación. Esto, como yo creo que todos sabemos, tiene un límite porque eso tiene los fondos restringidos para actividades particulares que son las que se aprueban en los respectivos proyectos, y la limitante principal está en crecer con fondos libres, o sea que no estén restringidos a líneas presupuestarias específicas para poder seguir creciendo institucionalmente. Entonces, eso ha sido una de las grandes restricciones con la cual nos movemos en el día a día. Creo que hemos logrado contribuir bastante junto a todas las demás organizaciones hermanas, y en términos de cómo yo podría ver lo que ha ocurrido con el medio ambiente dominicano, depende mucho de cómo se vea el vaso de agua, si se ve medio vacío o medio lleno, o sea, si lo vemos del lado optimista o del lado pesimista. Uno pudiera ver, por ejemplo, que aproximadamente el 86% de las especies de anfibios de la República Dominicana están en la lista roja en peligro de extinción. Cuando yo digo que el 92% de las especies de anfibios de nuestra vecina República de Haití están en peligro de extinción, la gente dice, bueno, eso no es sorprendente porque en Haití el ambiente está en estado demasiado impactado, pero resulta que
Haití es el país del mundo que tiene el mayor porcentaje de sus especies han sido amenazadas de extinción. Pero el segundo país del mundo es la República Dominicana. De manera que nosotros no nos podemos dormir en nuestros laureles. Y nosotros estamos caminando, como acaba de decir un colega hace muy poco en un evento binacional que estaba escuchando. Estamos caminando a pasos gigantescos a seguir los pasos a nuestra vecina República de Haití. Entonces, yo creo que lo positivo es que tenemos todas estas organizaciones que se han avanzado. Tenemos ley ambiental, tenemos ley de biodiversidad, ley de bioseguridad, tenemos Ministerio de Medio Ambiente. Se ha avanzado mucho, pero yo personalmente mi visión es que el tema ambiental me recuerda a mí la suma de vectores que le daban a uno como en la intermedia, en la escuela, que tú tienes una suma de vectores que al final te da una resultante. Y yo creo que nosotros tenemos muchos vectores positivos con todo lo que se está haciendo y se ha estado haciendo, pero también tenemos muchos vectores negativos. Y lamentablemente yo creo que la resultante de la suma de vectores por el momento sigue siendo negativa. O sea, el impacto nuestro sobre el medio ambiente, sobre la biodiversidad, sobre el desarrollo sostenible. Hemos pasado por Río en el 92, por Río más 10, Río más 20, la Agenda 2030, ahora estamos en los ODS, lo tuvimos en los ODM, ahora estamos en los ODS, y se hacen muchos esfuerzos, pero todavía estamos muy limitados y personalmente yo creo que estamos viviendo, ya no como República Dominicana, sino estamos viviendo un momento crucial de la vida sobre el planeta Tierra. Yo creo que estamos viviendo una gran crisis ambiental que afecta a todo, toda la vida, y que esa crisis ambiental tiene dos caras de la misma moneda, que una es la crisis climática, relativa a todos los concernientes al cambio climático, y la otra es la crisis de la diversidad biológica con las extinciones masivas de especies que están ocurriendo. Entonces yo creo que aquí más o menos debo estar por los 10 minutos. Me quedo aquí y si después hay preguntas o comentarios, etcétera, estoy aquí y dispuesto y deseoso de escuchar a mis colegas que vienen atrás. Muchas gracias. Bien, gracias a usted también, maestro, por tan interesante exponencia de estos puntos, ¿verdad? Que nos hacen reflexionar sobre lo que ha sido su inicio, ¿verdad? Como forjador ambiental, un conservacionista del Grupo Jaragua y de la situación actual en la que estamos en materia ambiental. Sí, vamos a escuchar a Belkis García, adelante. Sí, muchas gracias. Yo quería preguntarle al señor Inchaustegui si todavía, o sea, si ustedes están funcionando con el comanejo y si con el comanejo en el parque, ¿verdad? En el Parque Jaragua. Y si tienen ustedes una buena relación con los comunitarios. Sí, nosotros, el comanejo ha variado mucho según las diferentes administraciones que han habido en el ministerio, pero sí seguimos trabajando tanto con el Parque Jaragua como con el Parque de la Sierra de Bauruco. Siempre, desde que el Grupo Jaragua se conformó, un elemento transversal, dos elementos transversales, como yo dije, ha sido trabajar en base a la ciencia y trabajar con las comunidades. Entonces siempre hemos tenido muy buenas relaciones con la comunidad y todavía las seguimos teniendo. A veces han habido diferencias de opiniones, en algunos casos, que yo creo que han sido los menos, y a veces ha sido por confusión, otras veces porque hay grupos en todas las instancias y todos los sectores que no necesariamente están de acuerdo con la conservación y el manejo sostenible. Muchas gracias. Bien, si no hay alguna otra pregunta o comentario, pues vamos a darle paso a la doctora Doménica Abramo. Adelante. Yo quiero hacer un comentario también, que en el historial del profesor Sisto no se refirió a un aporte muy grande que le ha hecho a nuestro país y fue
su presencia desde el PNUD, apoyando todo lo que fue la ejecutoria del programa de pequeños subsidios del Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Su experiencia, su manera de ser, de involucrarse. Yo puedo decir de mí, que fui en ese tiempo coordinadora nacional, encontré siempre un apoyo, una ayuda, un buen consejo, una orientación, y siempre veló porque ese programa realmente cumpliera con sus objetivos de ser un programa focalizado a la biodiversidad, a su cuidado, o sea, que lo cuidó de que no se orientara a otras áreas, sino que cumpliera con la tarea que tenía, que venía de ser un programa que salía de esas convenciones tan importantes que salieron de la Cumbre de Río. Quería hacer ese reconocimiento al profe Sisto, que también fue como mi director en ese programa, en el sentido de orientarme desde PNUD, que era la entidad que daba seguimiento a ProNatura en ese programa tan importante que hoy sigue en nuestro país. Muchas gracias, Josefina. Yo en realidad no me entré en el tema, ya que me invitaron a participar con las experiencias desde el Grupo Jaragua, y obviamente que toda mi participación a través del PNUD pues no fue a través del Grupo Jaragua, pero gracias por mencionarlo. Así es, gracias Josefina por ese aporte. Y ahora sí, pues damos paso a la doctora Abramo. La doctora logra conectarse. Tengo una pregunta para el maestro Sixto. Algo interesante que me llama la atención, y es que usted mencionó que una fortaleza y al mismo tiempo una debilidad del Grupo Jaragua es que está conformado en gran parte por profesionales de las ciencias biológicas. En el sentido de la debilidad, ¿por qué sería una debilidad? La conservación es un área que básicamente es multi e interdisciplinaria. Entonces, es una actividad o una razón de ser que debe estar integrada en la mayoría de los casos, cuando sea posible, por una diversidad de profesionales de diferentes áreas. Pero sobre todo, como la limitante principal es de fondos, de recursos financieros, que generalmente los biólogos somos malos en la búsqueda de recursos financieros y empresariales. Yo tuve en una oportunidad, había estado en Santa Marta, en Punta Betín de Santa Marta, Colombia, y le habían regalado los japoneses hace ya bastante tiempo de eso, un pequeño buque oceanográfico al instituto, y 2 o 3 años después me topé con uno de los amigos colombianos. Le pregunté cómo va todo, cómo está el instituto y el buque. Me dice, bueno, el instituto está bien, pero solo tiene un problema. Me digo, ¿cuál? Me dice, todos son biólogos. Y le hice la misma pregunta. ¿Y qué quiere decir eso? Que el buque está parado porque no tienen recursos para ponerlo a funcionar, porque ellos son buenos biólogos, pero no son buenos buscadores de recursos financieros. Entonces, cuando lo mencioné como una debilidad, obviamente que para tú ser creativo y trabajar en la búsqueda de recursos más allá de los recursos provenientes de proyectos, pues hace falta personas que estén más involucradas en el tema de financiero y búsqueda de movilización de financiamiento. A eso me refería. Entendido, muchas gracias. A ver si la doctora Doménica nos escucha. Puede. Sí. Muy bien. Salió otra vez. Yo sugiero que sigamos entonces con Domingo, y si ella logra conectarse, pues entonces le permitimos que ella, ¿verdad? Es lo ideal. Así es, claro. Sí. Pues adelante, Domingo Rodríguez. Dando la presencia de Sixto, hagámosle preguntas a Sixto en lo que ellos entran.
ya que tenemos a Sisto aquí, que es un verdadero manjar. Así es. También tenemos a Cuchito aquí que le podemos hacer preguntas. No, pero yo aquí estoy de observador, Sisto, yo aquí estoy incluso de incógnito. De incógnito, con esa cara tan grande que se ve ahí en la pantalla y el nombre. No, pero yo no tengo inconveniente si quieren hacer preguntas, pero quizás lo más aconsejable fuera que siguiéramos con el próximo expositor. Pero Domingo dice que está en el aire. Bueno, ahora, pero aquí no se ve ni se oye. Raúl. Raúl. Sí, adelante, diga Luis. Sería interesante que Sisto nos comente un poco, bueno, algunas dificultades que se tienen en el Bauruco Oriental, también con la agricultura, la siembra de aguacate y esa cosa, y que fue un tema muy candente el año pasado y bueno, y a principio también de este año. A ver si eso ya ha bajado la incidencia o se mantiene igual o en ascendencia. En las preguntas en el aire para maestro. Ya, bueno, fíjate que el tema de Bauruco, obviamente que aunque la sierra de Bauruco es una sierra, incluso nuestras cadenas montañosas son las mismas geográficamente del lado haitiano y dominicano, lo único que cambian de nombres por razones geopolíticas. Pero cuando hablamos de Sierra de Bauruco, se habla de Bauruco Oriental, a la parte que está obviamente más hacia la parte oriental y todo el resto, al Bauruco que se le llama generalmente Sierra de Bauruco sin otro calificativo. Ambas, como casi todas nuestras áreas, tienen problemas. En el Bauruco no oriental, digamos, el problema que ha habido, el conflicto es básicamente con, en primer lugar, la agricultura a gran escala para la producción de aguacate, que ha ido deforestando el bosque nublado, que es un área relativamente pequeña dentro del Parque Nacional Sierra de Bauruco, ya que la mayor parte de la superficie del parque es de pinar. Entonces ahí hay un conflicto permanente. Es un conflicto primero de aplicación de las regulaciones nacionales de hace tiempo. Y ahí, como en otras áreas, tenemos muchos conflictos de tenencia y propiedad de la tierra. También en algunas partes de Bauruco hay problemas de los pequeños agricultores nómadas. Y en la parte, perdón, Domingo, que voy a acabar ya, en la parte de Bauruco Oriental, el problema principal es con los potenciales impactos de la minería. Pero eso todavía está, no está resuelto. Esa es la frase corta para dar paso a Domingo que está por hablar. Ok, muchas gracias. Y adelante, Domingo. Sí, ¿me escuchan bien? Muy bien, sí. Perfectamente bien ahora. ¿Usted estaba en el aire, sí? En el aire. Sí, yo estaba ahí, lo que pasa es que tenía el micrófono apagado y el video. No, saludar a Sisto Inchaustegui con todo mi cariño y mi aprecio. No, yo no te estaba atacando, Sisto, es que estaba hablando con Belkis sobre mi participación. Yo decía, yo estoy aquí. No, está bien, gracias. Igualmente mi saludo. No era presionarlo, de mucho menos, sino que estábamos todos disfrutando de tu momento. Nada, señores, para mí es un buen legítimo orgullo, una gran satisfacción participar conjuntamente con Sisto Inchaustegui, que es una persona muy querida, muy apreciada, muy admirada y sobre todo con un gran historial de trabajo, de esfuerzos, de primacías, de iniciativas aquí en la República Dominicana. Lamentablemente, Doménica parece que finalmente no va a poder entrar. Estaba conversando con ella dice que no sabe qué pasó. Vamos a ver si de aquí a ahorita ella puede entrar, puede participar.
conjuntamente con nosotros. Nosotros, ¿qué podemos decir de nosotros, de nuestra vida en el ámbito ecológico? Yo creo que mi vida empezó cuando yo era Boy Scout, que vivía ahí mismo al ladito de lo que es hoy la Sociedad Ecológica del Cibao. Vivía frente a frente a lo que, bueno, hoy es una tienda que se llama Plaza Denny. Antes estaba un hermano de Salomón Jorge que tenía un almacén y la ferretería Do Pico, ¿verdad? En ese tiempo yo era una persona sumamente citadina, yo no conocía el campo, pero cuando me involucré en los scouts, comencé a saborear el mundo de la naturaleza, comenzamos a realizar cursos, especialismos, como llamamos nosotros, y me fui involucrando con eso y me enamoré totalmente de eso hasta el punto de que mi vocación natural en ese tiempo, lo que yo quería estudiar era derecho, igual que mi abuelo, igual que una parte de mi familia, mi papá que trabajó tantos años en la justicia, pero me involucré, me fui al Politécnico Loyola de San Cristóbal. Ahí tuve realmente un ambiente muy propicio para desarrollar todas estas inquietudes ecologistas que ya había adquirido en el movimiento Scout. Esa es la verdad. Mis primeras salidas al campo fueron allí. Posteriormente, cuando yo estudié en el Loyola, hicimos una pasantía en Yamasá. En ese tiempo una región sumamente paupérrima, muy pobre, que me llamó tanto la atención, sobre todo la belleza del escenario natural, mucho cacao, café, pero sobre todo también mucha caña de azúcar. Eran grandes cultivos que muchas veces son solamente manejados por unos pocos, y eso trae la situación de que entonces hay gente muy rica y entonces también hay otra gente muy pobre. Posteriormente me hice ingeniero agrónomo y cuando ya comencé a trabajar en el Ministerio de Agricultura, ya empecé a familiarizarme con este asunto de la ecología. Yo recuerdo que José Ernesto de Vares, mi querido amigo de hace tantos años, cuando yo comencé a trabajar en la presa de Tavera, yo era gerente del proyecto de manejo de la cuenca de Tavera. Yo soy de las primeras personas que se entrenaron en la parte de conservación de suelo y manejo de cuencas. Y en eso estamos hablando del año 75. Y en ese tiempo, de Vares, Federico Franco, no Federico Franco el de Medio Ambiente, otra persona que debe ser familia de él, estaba Agustín Franco también, Rafael P. Rodríguez, estaba Walker González y Paíno Dagoberto Abreu y su padre. Hicimos un viaje al Diego de Ocampo. Esto fue casi un año antes de cuando aparecen los registros de la fundación de la Sociedad Ecológica del Cibao. Ciertamente la SOECI cuando se establece esta fundación es porque se hizo una reunión y en la reunión ordinaria que se tenía, entonces se escogió el nombre de los asistentes y entonces se hizo la declaración para hacer los estatutos. Pero ya del año 75 ya estábamos trabajando. Yo recuerdo que en esa ocasión el Diego de Ocampo era realmente un lugar totalmente muy en malas condiciones, lleno de cultivos, lleno de hortalizas y todo eso. Hay alguien que está de APEDI, con un micrófono abierto. Y entonces ahí comenzamos a tener esa inquietud. Posteriormente, Román Franco, Roque Candelario Llena, Joaquín Polanco, el doctor Guillermo Pérez, sobre todo yendo de la mano de Bernard Jorge. Bernard Jorge trajo la idea de formar una sociedad ecológica del Cibao, una sociedad ecológica de Estados Unidos. Y bueno, ahí se comenzó a trabajar en eso. Nunca imaginamos nosotros que eso iba a tener la trascendencia que ha tenido. Las primeras reuniones se hacían durante un buen tiempo, durante casi más de 5 años en el Archivo Histórico de Santiago, ahí donde está la oficina del archivo, y posteriormente en el año 81 se inauguró la oficina donde está actualmente, porque en ese lugar estaba el archivo histórico y prácticamente se hicieron mudar de manera combinatoria
a don Román Franco Fonder, que se tuvo que ir ya a su oficina, que tenía un local en muy buenas condiciones. La SOESI, en los primeros años, se atendían muchas denuncias, se hacían visitas, solamente SOESI prácticamente era para atender denuncias, pero posteriormente, en el año 1976, iniciamos un programa de radio llamado Música, Ecología y Folclore, que era el órgano oficial de la Sociedad Ecológica del Cibao. Yo creo que ese programa que se escuchaba en AM a través de Ondas del Yaque todos los domingos a las 8 de la mañana, lo hacíamos de Bares y yo, creo que fue lo que empezó a levantar el espíritu ecologista, porque de todas partes nos llamaban, nos escribían cartas y nosotros visitábamos y dejábamos formado una agrupación ecologista. Posteriormente, en ese trabajo se unió a nosotros Eleuterio Martínez, ya un poco después. Eleuterio ingresó a SOESI en el año 81, recuerdo yo. Pero, sin embargo, se formaron grupos como, por ejemplo, la Sociedad Ecológica de San Juan, de la Maguana, la de Barahona, la de Jimaní, que fue la primera después de nosotros. En Salcedo se fundó otra, en La Vega, en Montecristi, y todas le colocamos el nombre de Sociedad Ecológica. Comenzamos a hacer contacto con una persona muy querida por nosotros y que yo sé que Sisto Inchausti, que también lo quiere mucho, que es el doctor Antonio Tomén. Con Tomén, que era presidente del Instituto Dominicano de Bioconservación, él se asombraba porque él me decía que en bioconservación eran como 5 personas y que en SOESI debía haber como 100 en cuanto al trabajo que hacíamos. Él se sorprendió cuando nos conoció. Prácticamente éramos apenas algunas 10 o 12 personas que estábamos trabajando en la SOESI en ese tiempo. Sin embargo, la SOESI continuó su trabajo, se centró en el Diego de Ocampo. Cuando nosotros fundamos una oficina de recursos naturales en la Regional Norte de Agricultura, se creó una unidad de recursos naturales Regional Norte, que fue la primera y la que sirvió de modelo para las demás. Ahí, conjuntamente con SOESI, con Agricultura y con Foresta, preparamos un proyecto para la conservación y reforestación del Diego de Ocampo. Ese proyecto lo pidió un organismo internacional, pero trabajamos día y noche en ese proyecto y creo que fue lo que fue la chispa que inspiró posteriormente a que tuviéramos ya formalmente este proyecto del Diego de Ocampo para su conservación. Ya en el año 1978, yo recuerdo que Roque Candelario Llenas era el presidente de SOESI, yo era el secretario, y comenzamos a trabajar ya activamente en todos esos aspectos. Ya en el año 80 yo fui vicepresidente y posteriormente en el año 83 pasamos a ocupar la presidencia de la SOESI en esa ocasión, que lo hicimos durante varias veces. En ese tiempo, en el año 83, hubo muchos momentos relevantes. Se formó una organización, se hizo un encuentro nacional de grupos conservacionistas y para nuestro asombro ya éramos más de 25 grupos, muchos de Santo Domingo, otros hasta de San José de Ocoa, de Barahona, de todas partes. Y esto fue el año 83. Ya para el año 84 se hizo otro encuentro, pero ya en San Juan de la Maguana, y en el 86 se hizo otro encuentro en Barahona. Esto fue dándole un matiz ya al conservacionismo hasta que se pudo crear una federación de asociaciones ecologistas, FEDOMASEC, que tuvimos que desmantelarla porque hubo problemas con una persona que quería ser presidente eterno de la institución y tomaba decisiones solamente propias de él y entonces afectaba a nuestra institución. Ahí nació el plan estratégico. SOESI fue de las fundadoras de ese plan estratégico. Yo fui a las primeras reuniones de ese Consejo para el Desarrollo Estratégico. Hubo una época muy fuerte de confrontación con el empresariado de Santiago.
con el respecto al Aeropuerto Internacional del Cibao, que desde el año 1978 querían construirlo y nosotros nos oponíamos tenazmente a que se construyera en los terrenos del Licey por toda la consecuencia, el impacto y el pasivo ambiental que iba a dejar. El presidente Leonel Fernández posteriormente lo permitió y ahí nos quedamos entonces prácticamente perdimos esa batalla, pero ahora después el tiempo nos dio la razón porque es una zona totalmente agropecuaria. Se tomaron todos estos suelos que todavía permanecen a sus alrededores sembrados de yuca, de batata, de plátano. Realmente fue una verdadera pena lo que ocurrió con este aeropuerto. En el Diego de Ocampo, allá arriba en la cima, había 2 antenas de una compañía y nosotros de una manera muy fuerte logramos sacar estas antenas. Posteriormente ya nosotros como parte del trabajo de SOESI salimos como director provincial del Ministerio de Medio Ambiente. Fue la primera vez que SOESI, que nosotros ya formamos una dirección provincial que no existía aquí en el país y con esa fuimos ayudando a otras direcciones provinciales. Ahí creo que nació toda esa desconcentración y descentralización que tuvo el ministerio. Posteriormente, dentro de todo ese ámbito, nosotros también ya pasamos a formar parte dentro de nuestra vida profesional, siempre muy unido a SOESI, como coordinador general de las direcciones provinciales, ya a nivel de Santo Domingo. Pero hay que decir que la creación de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente prácticamente nació dentro del ámbito de la Sociedad Ecológica del Cibao. Ciertamente nosotros, mucha gente se burlaba de nosotros cuando hablábamos de crear esa Secretaría de Estado de Recursos Naturales, que así le llamamos nosotros en ese tiempo. Y ciertamente posteriormente ya tuvimos el privilegio de participar en la preparación de la ley, que la ley 6400. Durante todo ese tiempo vimos crecer a SOESI, se estableció una dirección ejecutiva que la ocupó Lourdes Tapia Benoit y comenzamos a trabajar con los proyectos del Diego de Ocampo. No así, no, ya comenzamos a hacer relaciones con Pronatura, con la Fundación Kellogg, con el Banco Popular, con Codetel, con otras instituciones también oficiales del gobierno. Y ciertamente SOESI tuvo toda una brillante trayectoria que la tiene, que tenemos nosotros y que ciertamente aún todavía mantenemos nosotros esa presencia. Jaime David Fernández Mirabal, nuestro aliado, nuestra persona que nos buscó para acompañarle cuando ya trabajábamos, cuando ya él fue designado ministro de Medio Ambiente, siempre decía que la Sociedad Ecológica del Cibao era una especie de estandarte del ecologismo dominicano y en día pasado él me decía que hay que trabajar otra vez porque él siente que el ecologismo se está perdiendo en la República Dominicana. Ha sido uno de los elementos que nos ha dado mayor fortaleza y mayor participación para que no se caiga todo el ámbito del medio ambiente en la República Dominicana. Tenemos un trabajo inmenso, una trayectoria extraordinaria como institución. Y ahí está, por ejemplo, Luis Carvajal, está Eleuterio Martínez, están mucha gente del Jardín Botánico como Mircea de Mejía, Ricardo García, el mismo Sisto, Yocasta, Valenzuela, Doménica Abramo, que no sé si está allá, si logró entrar. Doménica siempre hace la historia de cómo ella ingresó a la Sociedad Ecológica del Cibao en el año 81. En ese mismo año, ya en el 83, nosotros estuvimos en la isla Saona, que era muy difícil llegar. Posteriormente, un grupito de SOESI estuvimos también en la isla de Alto Velo. Y dentro de todo eso, siempre realizamos un informe a las autoridades. En el año 80, en enero del año 80, hicimos un viaje al Pico Duarte, un grupo de gente de SOESI,
para comprobar los daños y hacer un informe sobre los daños que había causado el ciclón David en esa época. Toda la labor educativa, de formación, toda la labor de capacitación y de preparación de nuestra institución y de nuestras relaciones con otras organizaciones como la misma Fundación Jaragua, como la Academia de Ciencias de la República Dominicana, como el Departamento de Ciencias de la UAS y de otras instituciones también, conseguimos nosotros colocar la SOESI en la membresía en ese lugar que hoy le corresponde estar, como de hecho está. Estamos muy contentos y muy satisfechos. Yo creo que esta breve historia de la institución nos dice a nosotros de que vale la pena seguir luchando por la SOESI, que vale la pena que sigamos confraternizándonos y que sobre todo mantengamos esas relaciones con tanta gente buena, tanta gente importante. Tuvimos muchos conflictos con algunos ministros de medio ambiente, con algunos subsecretarios de recursos naturales. Tuvimos muchos encontronazos, pero ciertamente, y también con muchos empresarios. Pero la verdad es, y eso yo tengo que decirlo, que siempre la SOESI, la gente, los empresarios, el gobierno, el Estado Dominicano en sentido general, tuvieron siempre un respeto irrestricto por nuestra institución. Siempre nos han respetado, siempre nos han dado el lugar que nos corresponde y eso vale mucho. Por eso hoy nosotros con orgullo podemos decir que la Sociedad Ecológica, que era el brazo, vamos a decir, ecologista, nosotros entramos a SOESI, nos preparamos en nuestra formación ecológica, nos preparamos académicamente, un buen grupo de nosotros, y hoy podemos decir que SOESI es una entidad ambientalista y también ecologista, una entidad que trabaja no solamente como una activista por el medio ambiente, sino también como un ente de consulta, un ente de, vamos a decir, de participación, de confluir opiniones, de confluir también ideas para que podamos decir que hoy tenemos un Ministerio de Medio Ambiente, tenemos que vale mucho eso y que tenemos también una organización que aún permanece, que eso es lo más importante. Yo creo que con eso, solamente esas pinceladas, es bastante interesante escuchar todo esto para que sepamos que la SOESI siempre ha sido una institución valiosa, que ha tenido unas relaciones extraordinarias con universidades como la Pucamaima, como la UAS, como otras instituciones, como ha sido, vamos a decir, ha tenido una participación muy activa en la formación del Jardín Botánico de Santiago, de muchas otras organizaciones, de mucho trabajo y de mucha colaboración con el Jardín Botánico de Santo Domingo, de la capital de la República Dominicana, y también con otras organizaciones internacionales. Yo recuerdo con mucho cariño a Tomás, ¿cómo se llama? Nuestro querido amigo ambientalista que se fue al Jardín Botánico de Nueva York y cómo hizo un trabajo de levantamiento de todas las plantas de aquí del Monumento Natural Diego de Ocampo. También a Donald Dodd, yo me refería a Tom Zanoni, que estuvo muchos años aquí en la República Dominicana, doña Annabel Stockton, la esposa de Donald Dodd, que trabajaron muchísimo con nosotros. Nos visitaba siempre doña Idelisa Bonelli de Calventi, recuerdo que participaba en muchas reuniones, así como el grupo Nueva Arquitectura también con Omar Rancier y otros que posteriormente tuvimos la dicha y el privilegio de compartir en la ciudad de Curitiba, buscando información sobre cómo organizar la permisología del Ministerio de Medio Ambiente, y hoy la SOESI puede exhibir también que participó activamente en la elaboración del formulario de preparación para las diferentes categorías de la permisología. Creo que vale mucho la pena resaltar eso. Hoy en día SOESI se mantiene como una institución fuerte
y que deberemos fortalecer mucho más todavía y que todos podamos sentirnos orgullosos de nuestra institución. Muchas gracias. Muchas gracias a usted también, estimado Domingo, esa maravillosa experiencia que nos ha traído la Sociedad Ecológica de Cibao y de sus inicios tan interesante como ambientalista, ¿verdad? Como una persona que de pasar a ser un citadino, pues a ser un amante de la naturaleza. Ah, sí, Bien. claro que sí, claro que sí. Interesante. ¿Algún comentario, pregunta para el señor Domingo? Bueno, yo quiero decir... Vamos a escuchar a Juana, ¿sí? Juana. Si no, Belkis. Sino que de verdad nos sentimos muy orgullosos con la presencia de Domingo Rodríguez en esta noche, haciendo aquella anécdota de cómo empezó SOESI, reuniéndose en el archivo histórico, ¿verdad? Y luego entonces que pasara ahí donde estamos actualmente, que todavía estamos ahí, aunque medio estrechos ya, porque hemos crecido, pero nos han dado buena acogida. De verdad, muy, muy agradecida de toda esa trayectoria que ha tenido Domingo en el campo medioambiental. Doña Doménica está tratando de entrar de nuevo. Ella dice que tiene problemas con el micrófono. Tenemos que ver qué hacer con eso. Caramba, qué importante hubiera sido escuchar a Doménica. Doménica, sí. Ella está ahí, está abierta, está abierto ella. Está ahí. Ve a ver, Raúl, si se le puede hacer algo. Desde aquí no puedo hacer nada. A ver si la podemos escuchar. Se oye. Sí, se oye. Se oye, Doménica. Sí. Ay, qué bueno. Porque yo no escuché nada de lo que dijeron. Pero bueno. Pues vamos a aprovechar. Freddy tiene su mano levantada, pero Freddy, vamos a dejar su inquietud para luego, por favor. Y vamos a darle paso a la doctora Doménica. No importa saludarlos porque yo realmente no escuché lo que Domingo dijo. Probablemente él habló de algo que yo iba a hablar, pero no importa. O sea que en mi participación en todos estos años. Doménica. Sí. Doménica, yo no dije nada de lo que tú ibas a hablar, así que echa para adelante. No dije nada. Así que tiene todo el espacio ahí. Adelante. Totalmente diferente a lo que escuché del grupo Jaragua, ¿verdad? Más bien un grupo, aunque ha habido muchas personas con muy buena preparación académica, pero más bien un grupo de voluntarios, diríamos de aficionados, tratando de trabajar por el ambiente. La preocupación nuestra es principalmente la formación de la sociedad orientada hacia la conservación de los recursos. Y hemos tenido en distintos momentos sus partes más luminosas y otras no tan exitosas, ¿verdad? En el trabajo, principalmente en lo que fue el trabajo ha sido a lo largo de muchos años, el trabajo en tratar de campo. Doménica, una sugerencia, apaga tu cámara para ver si seguimos con buena voz, porque se está yendo y viniendo la voz y la señal. Sí, apaga la cámara, que a veces eso permite que se oiga mejor. Vamos a ver.
sugerencia. ¿Se oye ahora? Sí, mejor, mucho mejor. Sí, ahí Se oye mejor. se oye muy bien ahí. Sí. El trabajo con la comunidad, las comunidades que rodean el Pico Diego de Ocampo, fue en su tiempo, no sé ahora cómo está, porque ha habido sus dificultades, pero nosotros pusimos todo nuestro empeño en que la gente entendiera que ellos no iban a poder sobrevivir si acababan con los recursos que tenían. Especies, tanto las nativas como en las áreas de ellos, en las áreas de amortiguamiento. Con especies, las comunidades nos vieron como unos intrusos. Y entonces eso dificultó bastante el trabajo, aunque invertimos mucho esfuerzo, muchos recursos que gracias a Dios pudimos. Diferentes instituciones, como fue la construcción de 10 acueductos ha sido siempre un reto para nosotros. El otro aspecto en que nosotros tuvimos bastante éxito fue el trabajar a nivel nacional en la promoción de grupos ecologistas. Y fue un trabajo muy bonito porque nos desplazamos y trabajamos en colaboración con muchas instituciones del país. Ese es otro aspecto que lamentablemente se dejó de hacer por circunstancias que se fueron presentando. Y es algo que creo que hay que retomarlo, porque el ayudar a que localmente haya personas que se preocupen por los recursos naturales de su comunidad ayuda a que se pueda hacer un trabajo más efectivo con las instituciones que están para eso. El trabajo a nivel del urbano también fue muy interesante, el trabajar con algunas comunidades, con algunos barrios que tenían mucha dificultad en el manejo de los residuos y con la calidad del agua. Por la calidad del ambiente en que se mueve. Bueno, pienso que yo me imagino que las otras cosas habrán ustedes hablado mucho de eso. Pero eran los aspectos que a mí más me interesaba hablar en este momento. Pues bien, muchas gracias, querida Doménica. La escuchamos entrecortada, pero pudimos entender, ¿verdad?, el mensaje, la idea central de su mensaje, de esa labor que usted ha desempeñado, desarrollando grupos comunitarios, ¿verdad?, con una mayor conciencia ecológica y ayudando a la conservación de los recursos naturales en esas zonas
donde usted, junto a la SOESI y con quienes más ha trabajado, que han logrado, ¿verdad?, ayudar en estas comunidades a conservar sus recursos. ¿Más? A ver, Freddy, usted ahorita quería hacer un comentario. Adelante. Buenas noches. Gracias, Raúl. Muy contento por escuchar esos tres expositores en este tema tan interesante del día de hoy, del nuestro intervenir del día a día, los jueves, con el crecimiento de los suecianos y de los temas que están en tapete. En esta ocasión, quería preguntarle a Domingo, como miembro fundador y una persona muy dedicada a la ecología, básicamente, que es la que nos interesa, ¿con cuántos miembros inició la SOESI cuando se formó realmente como una institución por ustedes, los principales fundadores, Domingo? Sí, me escucha, ¿verdad? Sí. Sí. Mira, la SOESI empezó, lo más interesante de todo eso, que cuando se inició el SOESI, las personas más jóvenes de allá éramos Debares y yo. Debares estuvo desde también la fundación. Prácticamente yo ingresé de su mano a la misma entidad. Y no había como una formalidad, Freddy. No había como una formalidad de grupo de personas, sino que la gente iba y entraba y salía. Eran personas mayores en su tiempo, pero los más constantes, los que más participaban, podía ser que no pasaban de 12, de más o menos 12 personas. Yo recuerdo que nos reuníamos en el archivo histórico, allá en el archivo histórico, que no estaba funcionando en ese lugar, sino donde hoy está la SOESI. Pero nos reuníamos ahí en una mesa, y en esa mesa yo recuerdo que había como un mapa de la República Dominicana, un mapa ya con muchos detalles. Y en ese tiempo estaba como miembro de SOESI, estaba don Román Franco, estuvo Saidi Swain, estuvo Roque Candelario, el doctor Guillermo Pérez, Joaquín Polanco, estuvo Félix Polanco también, Darío Nicodemo, que estaba también participando en eso, el doctor Guillermo Pérez, que no sé si lo mencioné, estaba Alberto Rodríguez Liriano. Entonces, Alberto, Debares y yo éramos como el brazo viajero, siempre nos íbamos de viaje a hacer lo que nosotros llamamos un viaje de monitoreo ecológico. Yo recuerdo, pero no éramos más de 12 personas, 10 a 12 personas. Nos reuníamos los jueves a las 6 de la tarde. No había un protocolo de reunión, simplemente la gente comenzaba a hablar. Y yo recuerdo que el primer presidente de la institución fue el doctor Bernard Jorge, y posteriormente se habló de que todo el mundo dijo, sí, vamos a colocar a Leonel Mera como presidente de la entidad. Se hizo hasta un acto, recuerdo yo, en la Universidad Católica. En ese tiempo estaba conformada por empresarios, personas de mucho relieve de la ciudad. Estaba el doctor Salomón Jorge, también Fabio Jorge, su hermano también estaban, pero no eran constantes. Los más constantes éramos Debares, estaba Said, estaba yo, estaba Leonel Mera, estuvo el Joaquín Polanco, que siempre, Joaquín Polanco era el tesorero y se cobraba 2 pesos por la cuota mensual. El don Roque Candelario, Román Franco. Román siempre se quejaba de que él era el conseje de la Sociedad Ecológica de Cibao, porque siempre tenía que estar en la oficina para poder abrir la oficina. Y estaba, sí, él vivía peleando de eso, pero no había quien le dijera que no, que otra persona podía hacerlo.
Don Román, posteriormente, con la renuncia de Leonel, don Román pasó a ocupar la presidencia y posteriormente lo elegimos como presidente, pero no había elecciones, era solamente una especie de ponernos de acuerdo y entonces se formaba eso. Posteriormente estuvo como presidente don Roque Candelario, ahí fue que yo entré como secretario. Una persona también que participaba mucho en las reuniones era Adriano Crespo, que asistía mucho a las reuniones, pero te puedo decir que no pasaba de 10 a 12 personas, lo máximo. Ahora, mucha gente se consideraba miembro de SOESI porque una vez fue a la reunión, porque una vez estuvo. Yo recuerdo que siempre que se habla de SOESI aparecen como 200 personas que dicen que fueron miembros de SOESI. Por eso a veces yo digo, pero yo no lo conozco. Y así pasa mucho con... Eso es como cuando tú eres un niño en el barrio, cuando tú creces, todo el mundo dice, ese muchacho lo crié yo, ¿verdad? Sí. Realmente no había tanta gente, no éramos tantos, éramos muy pocos. Y cuando se hizo la inauguración, una persona que tuvimos muchas relaciones con él fue Merilio Morel, que era director nacional de parques. En la Dirección Nacional de Parques nosotros presentamos una vez una exposición aquí que se llamaba Nuestros Parques Nacionales, lindísima, ahí Amantes de la Luz. Y yo recuerdo que en ese tiempo SOESI, a pesar de que se convocaba a la gente, no habían tantos. Luego sí, en las tomas de posesión, luego ya venía gente de Santo Domingo y siempre se quiso formar una especie como de sucursal de la capital, pero nunca eso pudo cuajar, como decimos nosotros en buen dominicano. En ese tiempo quizá eran 10 o 12, después aumentó un poquitico más, pero siempre te digo que no eran personas constantes, sino que iban de manera muy así, con muy poca regularidad. Un día iban, otros faltaban 2 meses, después aparecían y nosotros le damos un aplauso cada vez que llegaba una gente de esa. Así es. Domingo, ¿tú recuerdas a más o menos cuántas instituciones afines apadrinó o ayudó a formar la SOESI en otras comunidades, en otras ciudades del país? Claro que sí, porque nosotros participamos directamente en esa formación. Nosotros dejamos formada una sociedad ecológica en la provincia de Espaillat llamada SOEPE. Y había una persona, apellido Contín, que posteriormente murió muy joven, que era el presidente, una excelente agrupación. En La Vega dejamos formada otra, la Sociedad Ecológica de La Vega. Fíjate que siempre le poníamos, teníamos un aliado en Bonao, en la Sociedad Ecológica de Bonao, que se llamaba Randolfo Núñez, que Doménica, si me está escuchando, debe saber. Doménica siempre tuvimos una relación muy estrecha con Randolfo. Randolfo era una especie de Quijote que nadie le escuchaba, y cuando él venía a SOESI, él quería que los discursos de él, que eran sumamente largos, los escucharan. Él cuando sacaba todos los papeles decía, se equivocaron al avisarme de que iba a hablar, porque entonces traía todo eso. Randolfo era una personalidad, él era director de extranjería, pero allá en Bonao, conjuntamente con un profesor, hizo un trabajo. Una institución que funcionó mucho fue la Sociedad Ecológica de Maimón, SOEMA. Ahí estaba nuestro amigo Evaristo Ortiz, y estuvo también Amalia, no recuerdo su apellido, que eran los miembros. Fíjate que en esa ocasión, en Maimón, nosotros, Eleuterio Martínez y yo, fuimos a dar una charla y dejar formada una sociedad ecológica. Y cuando llegamos ahí solamente estaba Evaristo y Amalia, no había más nadie. Y entonces dijo, mira, digo yo, no. Entonces recogimos todos los limpiabotas del parque y a todo el mundo lo metimos en ese lugar. Y entonces dimos la charla. Una de las agrupaciones más productivas que hizo un buen trabajo fueron ellos. En la Isabela dejamos establecida la Sociedad Ecológica SOELI, se llamaba. Las más fuertes estuvo en San Juan de la Maguana, SOESAN, que tuvimos una excelente relación con ellos. La Sociedad Ecológica de Barahona, que estuvo ahí don Pepe Cavallo, que era una especie
estandarte del ecologismo en la República Dominicana. Estuvo ahí don Pepe Cavallo. No sé si mencioné a Salcedo, la Sociedad Ecológica de Salcedo. En otros lugares formamos grupos ecológicos, pero no cuajaron. Yo recuerdo que no cuajaron. Pero sí, en ese tiempo no existía mucho yo recuerdo que en el programa de radio nos enviaron una información para que habláramos del Día Mundial del Ambiente y nos daban pautas para que lo celebráramos, para que lo conmemoráramos. Pero no había mucho en ese tiempo. En la capital tuvimos una excelente relación con el presidente del Instituto Dominicano de Bioconservación, Antonio Tomé. Y siempre teníamos varias reuniones pendientes con él. Estos fueron los grupos que yo recuerdo ahora mismo que tuvimos. Bueno, la Sociedad Ecológica de Jimaní. Yo me atrevería a decir que fue la segunda sociedad ecológica que se fundó en la República Dominicana. SOEGI. Esos muchachos escuchaban el programa y nosotros fuimos allá y dejamos establecida la Sociedad Ecológica del Cibao. ¿Con qué se movía SOESI en ese tiempo? ¿Con qué dinero dábamos todas esas charlas? Ajá. Y todos esos viajes? Con los fondos de nosotros mismos, de los miembros. Ahí por ahí debe estar una persona que quizá ustedes conocen, que se llama Doménica Abramo, Bruno. Doménica aportó muchísimo para eso. Yo recuerdo que a mí me preguntaban, mi pareja me decía, digo yo, mira, voy para Samaná con Lourdes a dar una charla. Dice, pero te van a dar, van en un vehículo, digo yo, no, vamos a tener que ir en el mío. Dice, pero te van a dar la gasolina. Digo yo, claro que sí. Pero wow, así nació SOESI. La gente siempre preguntaba en los programas de televisión, siempre decían que si la SOESI tenía fondos, que de dónde provenían los recursos. Y nosotros decíamos que era de nosotros mismos. Hasta que en una ocasión, en reuniones con Ramón Ventura Camejo, hablamos de la posibilidad de que la SOESI recibiera una subvención. Yo recuerdo que hubo un par de instituciones, que no recuerdo el nombre ahora, que aportaban unas 200 pesos, había una que daba 10 pesos mensuales para la SOESI. Y así comenzamos. Posteriormente, esta fue el primer grupito. Después fueron apareciendo mucha gente que hizo una vida muy, muy productiva en SOESI. Ahí está doña Germania, que llegó en los años 80. Posteriormente apareció Rafael Tatis, apareció Felipe Hamilton, mucha gente buena, que ahora mismo tenía yo que sentarme a escribir, toda esa gente que estuvo ahí. Pero el especialista de nosotros en ese tiempo era como nuestra consulta, nuestro consultor, nuestro asesor, era Alberto Rodríguez Liriano, que había hecho una maestría en ingeniería ambiental y nosotros siempre nos nutríamos de él. Posteriormente, quienes dábamos la charla éramos Eleuterio Martínez, estaba yo y estaba básicamente eso. Y nos íbamos a todas partes a dar esas charlas. Pero te repito, muy poca gente en ese tiempo, aunque tú vas a encontrar siempre gente que va a decir que eran miembros. Yo soy miembro de SOESI, porque pero fue una vez, quizá apareció un día, ¿me entiendes? Pero lo más constante fue lo que te mencioné. Ese grupito de gente muy buena. Bueno, te puedo decir que Roque Candelario, un abanico de techo que había ahí y las primeras sillas que se compraron y el escritorio y la máquina, fue él que la donó. Él fue que la donó, claro que sí. Don Román Franco era una persona sumamente extraña, no salía a ningún lado. Y nosotros logramos un día, iniciamos un proyecto de reforestación de Río Yaque del Norte, que resultó muy dañada toda el área periférica. El bosque de Galería se eliminó totalmente. Iniciamos con agricultura un proyecto de reforestación. Preparamos un vivero ahí en el Ensueño, que todavía está el vivero, y comenzamos un proyecto de reforestar el río Yaque. Yo recuerdo que sembramos mucho javilla y la gente decía, pero siembren fruta. Digo yo, no, es javilla que va ahí. Y samán. Y yo recuerdo que pudimos, en un jeep que tenía SOESI, pudimos sacar a Román Franco y lo llevamos allá. Ahí debe haber fotos de ese viaje. Eso fue en el año 70 y en el 80 fue eso, ya después del ciclón David. Fue en 1980. El David fue en el 79, en agosto del 79.
Y esos proyectos se hizo en el 80. Yo creo que muchas áreas que están todavía, como la parte de las charcas allá arriba, fueron parte de esas plantas que sembramos en aquella ocasión. Tengo que decir que cuando estábamos sembrando en la zona cercana a Rafey, allá abajo, por la zona de Rafey, encontramos todavía cadáveres de personas que habían muerto producto del ciclón David, que estaban arropados por el lodo, ¿verdad? Sí. Que eran provenientes de la zona de Baitoa y de Sabana Iglesia, que habían sufrido eso. Eso fue algo que a mí nunca me olvida, cuando alguien encontró un brazo, cuando estábamos sembrando, haciendo los hoyos, y te estoy hablando del año 1980, eso hace 41 años. Y yo recuerdo cuando yo fui, yo dije, pero hay un brazo, dije, pero sigue cavando, y encontramos una mujer prácticamente intacta. El lodo la había conservado, la había preservado. Esos son los años SOS de aquella época. Muy interesante. Domingo, tendrá que escribir. Sí, hombre, que el trabajo no me deja. El trabajo mío de jardinería y de cosas y de clases y eso. Pero voy a tener un día que sacar algo para escribir esa historia de SOS y hablar con muchos de esos fundadores que muchos han muerto, muchísimos han muerto, otros están todavía vivos. Y gente como José de Vares, que era mi compañero de salida. Nosotros éramos como la quinta columna para salir a hacer ese tipo de actividades. Pero yo recuerdo que dimos muchos cursos, muchas charlas en todas partes, siempre. Y te digo que me asombró cuando estuvimos en el primer encuentro de grupos conservacionistas, que aparecieron 25 grupos ya, que la inmensa mayoría habían sido propiciados por la Sociedad Ecológica del Cibao. Gracias, Domingo. Sí, cómo no. Antes de todo eso, muy interesante. ¿Alguien más quiera comentar alguna otra pregunta para Sixto, Doménica? Pues, si no, llega el momento de agradecerles a todos, a nuestros invitados. Raúl. Sí, Luis, adelante. Y aprovechar para invitarlos a todos. Mañana, que es Día del Voluntariado, SOESI es eminentemente voluntaria, son miembros voluntarios, y mañana tenemos una misa en la catedral a las 10 de la mañana, y queremos que todos los que puedan pues nos acompañen en esa misa que es dedicado de manera especial a los voluntarios. Sí, Raúl, también, antes de terminar, si me permiten. Adelante, claro. Sí, que las personas interesadas en realizar un curso de Microsoft, pues nosotros tenemos un enlace en los miembros titulares que está disponible para que se inscriban y aprovechen eso que es totalmente gratis. Así es que los esperamos el día 8. Sí, el día 8 de este mes. Del mes de... Sí, de este mes. De este mes. De diciembre. Sí. Y va a ser en la Universidad Evangélica. Sí, en la UNED. En la UNED, así que pueden llamar a SOESI para inscribirse. Gracias, Luis, Belki, por las invitaciones. Y bien, pues hemos visto esta noche estas interesantes experiencias expuestas por nuestros distinguidos invitados, quienes han forjado ciudadanos con una mayor conciencia ambiental e instituciones que han tenido que luchar por establecerse y que siguen, ¿verdad?, luchando por mantenerse, obteniendo muchos logros en el tiempo, como todo eso que hemos escuchado esta noche. Muchas gracias nuevamente a todos y nos vemos en una próxima ocasión. Están todos invitados para el próximo jueves con otra experiencia educativa que luego estaremos compartiendo. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, profe Sixto. Un abrazo. Igual, bye. Gracias por el manjar, Sixto, Domingo, Doménica. Un abrazo a los tres. Ustedes forman parte de la historia de este país. Así que gracias por existir. Gracias Luis.
Me uno a esa felicitación de Luis y realmente necesitamos recoger esa historia porque es muy importante ver todos los aportes de este movimiento y cómo son personas que han mantenido esa coherencia y hoy siguen luchando para que nuestro patrimonio natural y nuestra gente viva mejor. Gracias. Y a Domingo que no me desmienta, yo digo en la calle que soy de Soesi, así es que no me desmientan. Claro que sí, claro que sí. Tú eres de esta escuela, Luisa, mucha honra. Ah, bueno. Yes. Buenas noches. Bye. Buenas noches, gracias. Gracias, gracias. Buenas noches. Gracias, Paso Bessi, por preparar esto tan bonito. Bye. Gracias. Gracias.